Hoy te voy a enseñar una novedad de CSS que te va a encantar, que muchos no conocen. O sea, es una novedad relativamente, porque salió hace un tiempo, ¿no? Pero muchos no la conocen. Entonces por eso voy a hacer este vídeo que le va a encantar a la gente que le interese el tema de CSS, de maquetación web y tal. Estoy hablando de que en CSS ya se pueden crear variables de manera nativa. Y sí, ya lo sé que tú sabes mucho de CSS, tío, ya lo sé. Y que no es algo súper ultra nuevísimo, que ya lleva un tiempo, pero antes no era compatible con todos los navegadores y ahora prácticamente es compatible con todos, así que por eso te voy a enseñar en este vídeo qué son las variables en CSS, cómo funcionan, para qué sirven y todo el tema de las variables en CSS, que ya sabemos que es un elemento muy común en otros lenguajes de programación, pero en CSS pues se acaba de aterrizar. Así que si te interesa seguir aprendiendo de CSS, hay un curso avanzado de ello en la descripción del vídeo donde hacemos maquetaciones profesionales, y si te interesa estar informado de las novedades del desarrollo web y recibir historias y anécdotas y truquitos de desarrollo web todos los días, también te dejo en la descripción gratuitamente mi lista de correo donde te puedes apuntar gratis solo con tu email. El curso sí vale 10 euros más o menos, o 10 dólares. Pero bueno, la verdad es que las dos cosas merecen mucho la pena. Tienes las dos cosas en la descripción del vídeo. Y ahora me cambio el ordenador para enseñarte cómo funcionan las variables en CSS. Esto va a ser algo fundamental en nuestro desarrollo y en nuestras maquetaciones actuales, porque hace que si yo tengo que cambiar algo, alguna cosa que pueda llegar a ser variable en lo que es la maquetación, tenga localizada una variable para cambiar el dato ahí y no tener que cambiar en 1000 líneas de código un dato, por ejemplo. Imagínate que yo tengo muchas reglas de CSS donde pongo muchos colores que se repiten en la página muchas veces, en muchas reglas, muchas fuentes que también en la página se repiten multitud de veces, y por ejemplo también a lo mejor alguna medida que también puede ser que se repita en concreto en algunas partes de la página. Pues imagínate mantener esto a nivel CSS si por un casual hay que hacer un cambio. Es una locura, ¿no? Pues ahora con las variables yo puedo tener guardados los datos en concreto en una variable, y ahí solamente en un sitio, en la variable, cambio el dato y automáticamente se hace el cambio en la página entera. Por muchas veces que use la variable da lo mismo, porque realmente solo tengo que cambiar en un sitio ese color, esa fuente o esa medida o lo que sea. Solamente tengo que cambiarlo en un sitio. Y eso es algo muy bueno que ha agregado CSS. Bien, pues vamos a crearnos aquí un nuevo folder que se va a llamar 02-variables. Y vamos a crear un index.html y un styles.css. Siempre los estilos vamos a meterlos en una hoja de estilo y el HTML por otro lado. Vamos a crearnos la hoja de HTML, o la estructura básica sería con HTML 2.5. Aquí le digo que va a ser en español y vamos a ver las variables en CSS, ¿no? Por aquí también vamos a verlo en un H1. Vamos a poner variables en CSS, ¿no? Guardo y voy a poner también, voy a vincular con la etiqueta link la hoja de estilo, link href styles.css, ¿de acuerdo? Y cierro la hoja de estilos. Automáticamente, si yo por ejemplo le pongo al body un background red, por ejemplo, si guardo y ejecuto esta página en el navegador, y si por ejemplo abro esta página en el navegador, 02 variables, abro la página index, veo que tengo todo esto por aquí. Obviamente los estilos no se están viendo, y esto es porque le tengo que indicar aquí que esto es una hoja de estilos, rel, y le tengo que indicar que esto es una style sheet, una hoja de estilos. Se lo indico y ahora sí me cambia los valores. Es importante esto. Puedes prescindir del atributo type. Este atributo es prescindible, pero el rel no lo es, ¿vale? Entonces, desde siempre se ha escrito también el type, pero bueno, es importante decirle que lo que están mandándole es una hoja de estilos en el link, ¿no? Bien, pues entonces, yo ya tengo la hoja de estilos vinculada. Y vamos a ver qué es una variable, lo primero. Las variables son pequeños espacios en la memoria de un programa donde podemos guardar información. Simplemente es una cajita donde yo guardo un dato, ¿no? Y esto siempre era común de los lenguajes de programación clásicos, ¿no? Como C, JavaScript, PHP, Python, etc. Las variables están en todos los lenguajes de programación. Sin embargo, en los lenguajes de estilos o en los lenguajes de marcado como HTML y como CSS,
nunca de manera nativa han estado presentes las variables. Siempre hemos tenido que usar, en el caso de CSS, preprocesadores, y en el caso de CSS siempre tenemos que estar usando SAS, LESS, etcétera, para yo poder crear variables en CSS, ¿no? Entre otras cualidades del lenguaje de programación, ¿no? Pero poco a poco CSS va avanzando y han incorporado esto de manera nativa, lo cual es espectacular. Es decir, yo puedo crear una variable, puedo crear una cajita donde yo guardo un color, guardo un dato, guardo una fuente, guardo cualquier cosa que luego quiera reutilizar multitud de veces en mi código, ¿no? Es decir, en este caso vamos a poder guardar, ya te digo, colores, fuentes, medidas, cualquier cosa que vayamos a usar muchas veces, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Para definir nuestras variables podemos hacerlo de manera directa, aquí en el CSS, directamente haciendo lo siguiente, mi variable, y 2 puntos y ponerle el valor, por ejemplo, pues Arial, ¿no? Y cierro con punto y coma. Esto sería una manera de hacerlo. Sin embargo, ya nos marca aquí un error, ¿no? Incluso podría marcar, no sé, poner un color hexadecimal, CDC, lo que sea. Ya nos marca un error cuando yo defino mi variable. Y es que debería definir todas estas variables dentro de la pseudoclase root. Es decir, dentro de la clase root, ¿de acuerdo? Dentro de esta clase yo debo ahí indicar mis variables, crear mi variable. Y aquí ya le doy yo el valor que yo quiera, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es como se definen las variables y esta variable estaría disponible en todo mi código a partir de ahora, ¿vale? Pero antes de continuar con las variables, quiero explicarte qué es esta pseudoclase root. La pseudoclase root lo que hace es seleccionar el elemento raíz que representa todo el documento, ¿de acuerdo? Entonces, root representa todo el HTML, todo. Es prácticamente igual que hacer HTML, ¿vale? Y ahí definir las variables. Pero digamos que con root estás definiendo de manera raíz unos estilos base o estás definiendo unas variables base que van a quedar ahí guardadas. Entonces se recomienda que para definir las variables usemos root. Y por ejemplo, si queremos aplicar unos estilos generales al HTML, pues directamente tampoco lo hagamos, que directamente apliquemos estilos a los hijos de la etiqueta body, o si quieres a la etiqueta body, pero no le apliques estilos a todo el HTML. Entonces simplemente para crear las variables lo hacemos dentro de esto, representa la raíz del documento. Entonces ya mi variable está disponible, ¿no? Por ejemplo, si le doy un valor yellow, vamos a ver ahora cómo funciona, ¿no? Entonces, las variables se definen de esta manera. Primero doble guión, que sería lo equivalente a utilizar let en JavaScript o $, en PHP, ¿no? Sería lo equivalente a eso. Y le ponemos el nombre que queramos. En este caso le hemos puesto mi variable. Y guardamos un color, pero podríamos guardar cualquier cosa. Y luego para utilizarla, ¿no? Por ejemplo, si aquí tenemos un H1, yo le voy a aplicar unos estilos a ese H1, ¿vale? Al H1 que tenemos en la página le voy a aplicar el color, ¿de acuerdo? Le voy a poner el color a la letra. ¿Cómo lo hago? Pues directamente, en lugar de escribir yo aquí yellow, porque imagínate que yo tengo este elemento y luego tengo un párrafo que tiene aquí pues hola, ¿qué tal? Y luego tengo un link que pone soy Víctor y le quiero aplicar los estilos tanto al H1 como al enlace. Y le voy a poner también un color yellow. Pues en lugar de tener que repetir el color y cuando quiera cambiarlo, tenga que cambiarlo en los dos sitios, ¿de acuerdo? Porque si yo ahora mismo visualizo mi página, tengo el yellow en los dos sitios, pero imagínate que yo ahora quiero que sea verde. Pues yo lo cambio aquí y lo cambio aquí, lo tengo que escribir 2 veces, ¿vale? Lo tengo que escribir 2 veces y se cambia. Pero imagínate que yo, en lugar de usar eso, utilizara mi variable. Y así solamente tendría que cambiar el color una sola vez en mi variable y se sustituiría en todas las partes donde yo use mi variable. ¿Cómo uso la variable? Pues con la función var de JavaScript. Esta función me permite decirle dentro qué variable voy a usar. Pues la variable menos mi variable. Mi variable. ¿Ok? Utilizo mi variable. Y lo mismo voy a hacer aquí abajo. Utilizo también mi variable. Y vamos a ver que ahora el color va a ser amarillo. Pero si yo quisiera cambiar ese color a rojo, a red, lo cambio en la variable como tal y automáticamente se aplica aquí. Como puedes ver. Pero imagínate que tengo otra variable, por ejemplo, que esta no se llame mi variable, se llame color principal, ¿vale? Y yo utilizo la variable color principal por aquí. Pero ahora imagínate que yo tengo un párrafo y un H1 y quiero que compartan pues un tipo de letra. Voy a seleccionar el párrafo, ¿vale? Quiero que compartan un tipo de letra. Pues voy a crearme otra variable que se va a llamar fuente, ¿no? Y le voy a poner que la fuente que yo quiero guardar aquí es una Arial
y una verdana, ¿no? Ese sería el tipo, el font family, ¿no? Pues luego le voy a aplicar a mi h1 un font family y utilizo la variable fuente, como puedes ver. Utilizo la variable fuente y lo mismo le aplico a mi párrafo, ¿ok? Pues ahora mismo voy a ver un cambio en esas fuentes, ¿no? Entonces lo veo genial, pero luego voy a sacar, por ejemplo, el enlace del párrafo, lo voy a sacar de aquí. Vamos a ver que esa fuente ya va a ser distinta, ¿no? Solamente le estoy aplicando la fuente a 2 elementos en concreto. Que esa fuente me he cansado y quiero que sea otra, quiero que sea realmente la verdana, pues quito Arial y la fuente se va a ver sustituida en los 2 sitios donde realmente es necesario, ¿no? Entonces así podemos crear tantas variables como queramos, para la fuente, para un tamaño, no sé, o para un tamaño de fuente. Por ejemplo, fuente size, y yo le pongo, por ejemplo, 45 píxeles. Lo guardo aquí y yo le puedo aplicar, por ejemplo, un font size a mi h1, font size, y luego utilizo la variable var y utilizo la variable por aquí que sería fuente size, ¿de acuerdo? Entonces fuente size, digamos que esta parte de aquí se va a sustituir por el contenido que tiene fuente size, que sería 45 píxeles. Entonces guardo por aquí y actualizo la pantalla y veo que se ha actualizado esto. Si luego, por ejemplo, me creo por aquí un h3 que sea hola, y entonces yo le quiero aplicar este mismo font size, pues en lugar de tener que escribirlo yo manualmente, pues hago h3 y aquí le aplico el font size, que es el mismo que yo tengo guardado en un principio, el mismo que tengo guardado en fuente size, que lo quiero cambiar a 35 para que se cambien los 2 sitios, pues lo cambio en un solo sitio y se hace el cambio en los 2, ¿no? Así que así funcionan las variables en CSS. Es un avance brutal para evitar también el uso excesivo de preprocesadores, que al final mucha gente usaba simplemente el preprocesador porque tenía esto, porque tenía la anidación también de clases y tal, y de selectores. Pero ahora con Vim y las variables de CSS nos cargamos esa necesidad de un preprocesador, porque con Vim no nos hace falta anidar porque tenemos variables clave muy específicas ya directamente, o sea, selectores muy específicos sin necesidad de tener que estar anidando luego en las reglas de CSS, etcétera. Y luego con las variables pues definimos nuestras variables como si estuviésemos en un preprocesador, lo cual es excelente. Así que ya hemos visto cómo funcionan las variables. Y descubre el nuevo máster en CSS3 avanzado, el nuevo curso que acabo de lanzar, en el que vamos a aprender todo lo necesario para dominar, y sí, digo dominar porque realmente lo vamos a hacer. Vamos a dominar HTML5, CSS3, maquetación web, responsive, Flexbox, CSS Grid Layout, y todo esto a nivel experto, maquetando 3 sitios web impresionantes con las tecnologías de frontend más importantes orientadas a diseño web. El link a este curso estará apareciendo por pantalla y lo tendrás también en la descripción del vídeo. Y este no es un curso normal, estás ante un máster completo con decenas y decenas de horas de contenido. Probablemente llegue a superar las 30 horas de contenido único y exclusivo, y es posiblemente el curso de CSS más avanzado que vas a encontrar. En él vamos a maquetar 3 proyectos profesionales basándonos en un diseño previo. Maquetaremos una web de un portafolio espectacular, una web de una agencia de diseño y desarrollo y una web de noticias y videojuegos. Y todos estos proyectos estarán hechos desde cero, paso a paso, explicados al detalle, línea a línea, y además serán proyectos completamente responsive. Así que revisa este nuevo curso y apúntate. Si ya sabes un poquito de CSS, va a ser brutal la cantidad de cosas que vas a aprender en este curso y cómo aplicar realmente y unir todas las piezas del puzzle para crear maquetaciones web impresionantes. Así que aprovecha que lo acabo de lanzar y está súper barato. Entra en el enlace que tiene en la descripción y vamos a aprender juntos CSS3 avanzado.